Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 10 de My Only 12% 1 de 4 basados en el libro. Habrá alguien en nuestras vidas que a pesar de no habernos visto por mucho tiempo, el sentimiento nunca disminuirá. Para mí, tú eres el indicado. Cake se apresura a impresionar el móvil al que le acaba de poner la tarjeta SIM. Se desplaza por la pantalla para encontrar el número proporcionado por la otra persona antes de abordar el vuelo hacia Tailandia. Cuando lo encuentra, hace la llamada de inmediato sin detenerse a pensar. Mientras espera a que la otra persona conteste, su corazón late como si estuviera corriendo un maratón. Kei camina hacia afuera del centro comercial, preparándose para subirse al carro que lo va a llevar al lugar al que ha querido regresar por todos estos 4 años. Hola, el hombre grande se congeló al escuchar la voz proveniente del otro lado de la línea. ¿Hey? ¿Kate? El pequeño se quedó en silencio un momento antes de decir su nombre en voz alta. El chico mayor sonríe ampliamente cuando escucha el tono de voz del interlocutor. No ha cambiado su forma de hablar entre ellos. ¿Dónde estás, Hey? Estoy en la casa esperando que Kate se ponga en contacto. ¿Dónde has estado todo el día? Lo siento, Kate ha estado ocupado hoy, preparando papeleo, contactando a la universidad. Quería llamar ahí desde antes, pero no tenía todavía tarjeta SIM. Acabo de abrir una. ¿Ya terminaste con todo? Ya está todo, ya voy en camino. ¿En serio? Vamos, por favor, apúrate. Esperar a Keik hace que ella esté tan emocionado y sonría tanto que le duelen las mejillas. Lo sé, Keik también está desesperado. Entonces debiste haber regresado hace un año. Al escucharlo se rió. Él lo hace muy feliz. Ya voy ahora. Incluso si lo dice con el tráfico frente suyo está feliz. Cake no estaba acostumbrado al tráfico y estaba evitando con todas sus fuerzas quedarse dormido, pero no le molesta en absoluto al saber lo que lo espera. Esa sonrisa. Cake aprieta los labios cuando baja del autobús y ve al chico que extrañaba parado ahí, saludando y sonriendo inmensamente frente a la misma casa. Camina acercándose antes de ser golpeado con un abrazo lleno de cariño inmenso. Cake se queda congelado unos segundos antes de acercarse más y abrazar ahí con todas sus fuerzas. Está mucho más alto de lo que recuerda, pero sigue siendo tan flaco que cuando era un niño solo encontró huesos. ¿Has estado comiendo? Sí he comido, respondió Ei gritando de alegría mientras metía la cara en el pecho ancho del contrario. Cake está muy grande y ancho como un oso. Ella está delgado. Cake es muy grande. Cake se ríe. Estás más alto. Sí, asintió Ei, pero no puede alcanzar a Cake de todos modos. Al juzgar la manera en la que tiene que mirar hacia arriba, se nota que sus alturas aún están lejos. ¿Cuánto mides ahora? 1,71 m. ¿Eso es todo? Eso es mucho. La persona más pequeña hace contacto visual con la persona grande que no ha visto en mucho tiempo. Te extrañé mucho. Kate pasa saliva. No le gusta la forma en la que late su corazón. Yo también te extrañé mucho. Los ojos marrones y brillantes del menor siguen exactamente como los recordaba. ¿Quieres entrar? ¿A qué hora debes volver a tu casa? No hay prisa, me quedo con ella esta noche, dijo Kate mostrando su mochila. He traído mi ropa. La sonrisa feliz de ahí sigue siendo tan atractiva como siempre. Come mucho cake, dijo Ned Napa, poniendo un plato de arroz frente al mejor amigo de su hijo. No lo veía hace mucho tiempo, lo había visto crecer desde niño, ahora está mucho más grande que su hijo y por su contextura él parece mucho más pequeño. Ake estaba tan feliz que se despertó a las 5 a.m. Me sorprendió cuando levanté a hacer mis cosas y lo encontré en la sala de estar esperando alguna llamada. ¿En serio? Dijo Kik riendo. Me demoré por estar viendo papeleos sobre la escuela. ¿Y cómo has estado? He estado bien. Ahora estamos acá solo mi mamá, Green y yo. Papá volará para acá a principios del próximo mes. La madre asintió. ¿Y todos planean quedarse mucho tiempo? Sí, papá ya fue transferido para volver a trabajar acá, dice Cake. Green también va a llevar su 5.º grado en su antigua escuela. Entonces, ¿vas a ir a la universidad con A? Sí, completé mi puntaje para internacional.